clases. Lo que es presencial son las prácticas, que no son obligatorias, pero sí que son súper recomendables y más se aprende y también es lo que más os gusta. La duración son 11 meses y son como novedades en la última edición esta, pues ha incluido sobre piezas de cadáveres, unos seminarios extras. Bueno, hay algunas cosas extras con respecto a los cursos anteriores. No sé si de esta parte quieres decir tú algo más. Pues Pero sobre lo único todo eso. Perdón, perdón. que muchas veces cuando no podéis venir a las prácticas no os agobiéis porque todos los profes tenemos nuestras prácticas grabadas con modelos y con pacientes y normalmente si os habéis podido venir a una práctica porque vivís fuera de Madrid o necesitáis revisar una práctica porque vais a empezar a pinchar un paciente de ese tipo y queréis volver a echar un vistazo a lo que os hemos contado, siempre todo está grabado y incluidas las prácticas también. Y además los profesores son súper accesibles, como Javi. Y si os ponéis en contacto con él por múltiples vías, siempre os atienden y las que da gusto. Eso es una de las cosas mejores que tiene el máster. Yo creo que el equipo de profes es muy guay y es muy variado y eso es, creo que es muy importante cuando empiezas en medicina estética porque no todo es blanco o negro como en otras especialidades y poder ver cómo todos o cada uno tenemos nuestra práctica y nuestras formas o nuestros trucos, que es lo que os vamos a enseñar, yo creo que es lo más enriquecedor y lo que nos hace diferentes a otros másteres, ¿verdad, Lorena? Estoy de acuerdo. Yo empecé, bueno, cuando empecé los labios de una forma y ahora sí que es verdad que dependiendo de la paciente y lo que quiero conseguir, a veces hago una técnica, hago otra o combino otra y muchas las he aprendido de ver a otros compañeros. Lo hacía así, pero me parece que queda mejor de la otra forma, más cómodo. Pues eso, pequeños trucos que cada uno. Luego, la verdad es que los profesores, lo que has dicho tú, son súper cercanos, tienen problemas. Yo cuando empecé hace años, nadie te. Y es como que todo el mundo escondía sus técnicas y ahora no. Ahora tenéis la suerte eso de que justamente ellos van a echar un cable y van a decir, pues mira, yo lo hago con esta aguja, con el bisel hacia aquí y el tamaño así y aspiro y pues todas las cosas, ¿vale? Entonces eso es de agradecer. Desde luego. Vale, el objetivo del máster, ¿lo cuentas tú, Javi, un poco? Pues nada, básicamente es daros un poco las nociones o las técnicas básicas dentro de la medicina estética, que ya veréis que es una especialidad que coge un poco de todas las especialidades, cositas, pues la idea es daros un poco una idea general de todo, desde técnicas faciales, corporales, hablaremos en módulos de ginecoestética por la parte que me toca, eh, hablaremos de complicaciones, incluso como lo vamos, aprovechando la experiencia de Lorena, también hablamos de cómo mejorar vuestras anestesias locales, porque estos pacientes al final muchas veces tienen miedo al dolor y aunque quieren hacerse cosas, eso muchas veces es lo que les echa para atrás. Eh, yo luego, con el paso de los años, he encontrado súper interesante todo el abordaje de anti-aging o de better aging, de nutrición. O sea, en realidad es un programa muy completo en el que vais a aprender un poco de todo y que muchas veces también vas a aplicar a ti mismo en tu especialidad en otros campos. O sea, a mí me ha hecho, por ejemplo, ahondar mucho más en el manejo de la menopausia o enfocar pacientes de otra forma diferente para mejorar su calidad de vida o mejorar su progresión a lo largo de la vida. El tema de las terapias hormonales y demás, la verdad es que yo el otro día lo hablaba con una paciente justamente que vas al médico y tienes hipertensión se tratan. No te dicen, nada, es que, pues mira, mala suerte, eres hipertenso, ¿qué le vamos a hacer? Pero Eso si es, eres menopáusica, sí que hay algunos médicos que no te tratan y te dicen, pues es que mira, te ha llegado, tienes la edad y eres, pues no, si hay cosas para solucionar este tipo de problemas y hacer que la menopausia sea mucho más llevadera. eso es, Todo eso puede. es. Todo eso os lo vamos a enseñar también poquito a poco, o daros por lo menos las nociones básicas, porque luego ya veréis que el mundo de la medicina estética es inmenso y que tendréis que elegir como dentro de vuestras especialidades un poco hacia dónde vais a querer dirigiros. Sí, desde luego al final en el máster se os va a dar noción un poco de todo, pero luego veréis que hay cosas, yo flebología, por ejemplo, sí que hacía al principio, pero es un tratamiento bastante largo y tal, y últimamente ya solo hago las pacientes que llevo haciendo y las mantengo, pero no asumo más pacientes.
campo porque a lo mejor pues es lo que menos me gusta a mí. Pero bueno, iréis definiendo según lo que y según la demanda que tengáis de vuestro espacio. Pues eso, hay gente que sí que le gusta hacerse que no quiere que se les note, etcétera, pero eso ya lo iréis viendo. Vale, Un poco el temario ya veis que se da un poco de todo, ¿vale? Los aspectos generales un poco de láseres, que es un poco durillo, pero la verdad es que el profesor lo da súper bien para ser lo arduo que es este tema. Estética facial, que es un poco lo que más os gusta todo, donde se os enseñan rellenos, estimuladores de colágeno, botox, todas las técnicas que os podáis imaginar. Capilar y tricología, donde se ha puesto el TRP, de las vitaminas, etcétera. Estética corporal, donde se da todo el tema de inyecciones, mesoterapias y demás, pero también aparatología. Endocrino y nutrición, que es un poco todo lo que estábamos aparte de sustituciones hormonales, pues también para hacer dieta, para perder peso. Hay dietas para deportistas, dietas detox, la dieta keto, por ejemplo, que es de estimulación mitocondrial, etcétera. Hay un montón de cosas. Una valoración global del paciente, que a mí esto me parece lo más complicado y lo más importante, porque cuando empezáis sabéis mucho, pero no sabéis cómo colocarlo, ¿no? Y un poco el diagnosticar a un paciente y el saber decirle, no, primero vamos a hacer esto, cuando esto te haya hecho efecto, vamos a hacer esto otro, o saber cómo manejarlo, hacerle un esquema de cómo va a ser la situación, es lo más complicado. De hecho, justo me lo comentaba hace un rato una alumna que dice, es lo que más me está costando y sobre todo con sus familiares, porque dice, estoy tan acostumbrada a verlos que no sé por dónde pillarlos. Digo, pues sí, me lo creo. Y luego, cómo abordar una consulta de medicina estética, cómo la podéis montar, incluso se os va a enseñar los pasos legales, ¿vale? Que somos médicos y todo esto lo desconocemos, ¿vale? Y pues necesitas un asesor que te ayude y que te, por lo menos que os den los pasos para el tema de registro de votos o de la oficina de farmacia y demás. Otros aspectos, bueno, pues en general se habla sobre técnicas nuevas, sobre el futuro de la medicina estética, etc. Y luego pues el trabajo fin de máster, trabajo donde vayamos a pillar, ni mucho menos, es un trabajo sobre algún tema que os haya interesado para que ahondéis un poco, pero no es que nosotros queramos suspender a nadie, pero al final hay que evaluar a la gente porque no se puede dar un título si no tenéis los conocimientos que toca. Entonces, por esto se hacen exámenes después de cada módulo. No son difíciles y no son para pillar a la gente. Con haberte visto las clases, yo creo que tienes suficiente, ¿vale? Luego, los apuntes siempre hay mucho más temario que las clases grabadas, no por nada, por el que quiera ahondar un poco más. Lo importante es lo que se dice en la clase, pero en los apuntes, pues obviamente se os tiene que dar todo para que tengáis vuestro manual para cuando luego os dediquéis a la práctica y podáis hacer eso. Las tutorías que las hacemos para resolver dudas, más o menos cada 2 o 3 semanas tenéis una tutoría, enviáis las dudas antes y nosotras, pues Tamara y yo las contestamos y os vamos dando, las queremos comentar siempre, os las contestamos por privado, pero también luego en la tutoría, porque a lo mejor lo que no se te ha ocurrido a ti, al otro. Y bueno, los talleres y ahora las prácticas, que ahí sí que Javi os va a hablar bastante más que yo. Paso a la un siguiente poco más. diapositiva, que son donde están, ¿vale? Perfecto. Mientras vas pasando la diapositiva, yo solo quería deciros que efectivamente que no estamos acostumbrados como médicos y que la medicina estética es un negocio. Y ese punto de vista un poco empresarial y nuestros trucos cuando empezamos, cosas como captar pacientes, fidelizar pacientes también, en esos últimos módulos que os parecen ya un poco menos interesantes porque lo que te interesa son las clases teóricas, o sea, lo que dice Lorena, pinchar y todo ese tipo de cosas, creo que tienen un montón de importancia y ya veréis que le sacaréis un montón de partido al final. A mí me ayudó mucho al principio de todo. Sí, yo creo que es lo más complicado. Yo también recuerdo la primera vez que tuve que sacar un presupuesto, porque a la paciente te sientes como muy violenta a trabajar en la seguridad social, donde tú ahí no manejas, somos médicos, es difícil esto, pero bueno, luego te vas haciendo y ves que el paciente no lo siente como violento, el que lo sientes como violento eres tú Sí. realmente, ¿verdad? Bueno, pues sobre las prácticas presenciales, pues Javi que os cuenta un poco su experiencia como profesor, ¿vale?
lo que les suelen demandar los alumnos, lo que hacemos en las prácticas. Pues mirad, os hemos puesto ahí en las diapositivas algunas de las cosas de las técnicas que vais a ir viendo. Normalmente un día de prácticas se estructura, o venís o por la mañana o por la tarde, o el sábado por la mañana, o el sábado por la tarde, o el domingo por la mañana o el domingo por la tarde. Os suelen organizar, o vamos, os vamos a dar posibilidad para que os podáis organizar un poco y en función de vuestras guardias, de viajes, pues que vayáis un poco encajando las prácticas como podáis. Siempre suele haber 5 clases en cada día de prácticas, digamos, y vais a ir pasando de hora en hora por un profesor que os va a contar un poco pues, una de las técnicas, desde PRP capilar, como decía Lorena, a pues, una técnica general de Botox o diferentes técnicas de labios, de relleno de labios, aparatología. Tendréis un día solo dedicado a los diferentes láseres, los más importantes, para que veáis que no es algo tan teórico y que luego en el día a día y en la práctica es algo que utilizamos muchísimo, los diferentes tipos de láser, y que son súper guays. A los pacientes los resultados son maravillosos y que no hay que tenerles nada de miedo. Y durante esa hora, pues normalmente los profes, dependiendo un poquito de la técnica, o bien os contamos nuestros trucos y os damos así unas nociones un poco de cómo lo hacemos, o bueno, o pasamos directamente con una de las modelos que tenemos, que pueden ser familiares vuestros o incluso vuestros propios compañeros o vosotros mismos que os ofrezcáis para hacer una técnica. Si la técnica es sencilla y el profe considera que podéis hacerlo con él, la mayoría de las veces os vamos a dejar pinchar a vosotros o hacer la técnica siempre con nuestra supervisión y con nosotros al lado, corrigiendo pues, la posición de las manos, enseñándoos pues, lo que decía Lorena. Pues yo pongo el bisel así, o en vez de entrar a esta inclinación, intenta esta otra. O yo sé que te han dicho, en otro profe te ha dicho esto, ¿por qué no pruebas esto diferente para ver qué te parece? Y luego, pues cuando la técnica es un poco más compleja, porque necesitas un poquito más de experiencia o ya han pasado, o sea, os recomendamos que lo hagáis un poquito más adelante, pues a veces el profe es el que pincha y os demuestra con un modelo cómo se hace en concreto esa técnica para que lo podáis ir viendo. Pues sí, Lorena, ¿me oyes? Ay, sí, 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 era sí, yo que perdona, me había que te silenciado había para no sido. molestarte. No, nada, pues sí, es un poco así, sí que os dejamos pinchar, ¿vale? Sobre todo, yo siempre os digo que es un poco como el autobús este rojo turístico, que vas parando por las diferentes estaciones y tienes una visión general de todo, luego tú ya vas a ahondar más en cada técnica, pero sí que las nociones básicas para que podáis realizar esa técnica se os van a dar, las vais a ver cómo las hacen y algunas las vais a hacer vosotros. Obviamente, cuando empiezas a pinchar rellenos, por ejemplo, que es un caso como muy claro, los rellenos más sencillos podría ser pómulo y labio. Entonces, eso sí que vais a pinchar vosotros. Pero, por ejemplo, una rinomodelación, que ya se supone que es para una mano experta, ¿vale? Pues eso ya es más complicado que lo pinchéis. O una ojera, ¿vale? La de Eso es lo que iba a decir yo. es más complicado. Pero, sin embargo, pues mentón, toda la Mandíbula, mandíbula, el pómulo, el labio, esos son tratamientos, incluso los surcos, ¿vale? Con cánula y demás, esos son tratamientos más sencillos, entonces sí que probáis vosotros a hacerlo, con la supervisión del profesor y el profesor está todo el rato mirándoos y si hace falta ayudaros, pues os ayuda en lo que haga falta. Y luego pues hay otras técnicas más sencillas como puede ser carboxy, mesoterapia y tal, donde ahí sí que pincháis vosotros prácticamente todo el rato. y eso es lo que decía Lorena, por supuesto los láseres, pues aparte de enseñaros un poco los fundamentos eh, teóricos, pues en la aplicación la mayoría de los láseres, la mayoría de los profesores van a dejar siempre que los hagáis entero vosotros el tratamiento. Ay, Eso perdón. es, eso es. Gracias. Antes Ay, los grupos eran un poquito, había más gente, ahora hemos intentado que haya menos alumnos por grupo y esto pues la pobre Verónica se vuelve loca para hacer los Tetris, que digo yo, pero sí, cada vez estar intentando que haya menos alumnos por grupo para que podáis tener más mano a la hora de pinchar. Está claro que cuando acabáis, aunque hayáis pinchado todo, que hayáis, bueno, luego el taller final está muy chulo porque ahí sí que lo hacéis vosotros, vosotros diagnosticáis a los pacientes y vosotros mismos decidís la técnica que le vais a hacer, siempre siendo técnicas, pues eso, un labio, un pómulo, un botox, cosas que se puedan, que las podáis hacer vosotros solitos y aunque hay un profesor con vosotros, es íntegro vosotros ese tratamiento, desde el diagnóstico hasta el tratamiento.
Es un Eso te poco iba a el decir. colofón final al máster. Entonces, bueno, yo creo que se os dan las nociones para empezar a pinchar. Luego, por supuesto, tienes que coger mucha práctica y ya pinchando. Pero bueno, es como todo. Cuando empiezas una residencia, la anestesia, yo recuerdo el primer paciente que intubé, pues obviamente no lo vas a hacer igual de bien que cuando llevas 15 años intubando pacientes todos los días. Entonces, pero bueno, se hace y poco a poco se va haciendo. Y nosotros lo que intentamos con estas prácticas es que perdáis ese miedo, que nosotros ya os demos esos trucos que nosotros los hemos tenido que ir adquiriendo con experiencia y a veces te ha salido bien y a veces no te ha salido tan bien. Entonces, para que vosotros no cometáis esos errores que nosotros hemos podido cometer, directamente os lo vamos a contar toda nuestra experiencia para que eso precisamente no pase. Y que cuando los cometáis, que los vais a cometer y no pasa absolutamente nada, la mayoría de los profes os vamos a llevar siempre a clase casos nuestros en fotografía, os contaremos pues eso, cosas que nos han pasado, os enseñaremos fotos de antes y después o de complicaciones que hemos tenido para que veáis que la mayor parte de las complicaciones os vamos a enseñar a solucionarlas y que pocas complicaciones tienen una mala solución. eh, para que, no para asustaros, evidentemente, que muchas veces al final de mis clases me lo decís siempre, y digo, es que parece que esto no lo vamos a saber hacer nunca, y siempre os digo, no, no, esto os lo he contado no para asustaros, sino para que veáis que después, yo que sé, de una luz pulsada, puedes tener una quemadura superficial y os vamos a enseñar a cómo tratarla y sobre todo cómo enfrentarte al paciente cuando te llame y te diga, me ha pasado esto, voy a estar bien, voy a estar mal, pues que le puedas decir, no te preocupes, ponte esta crema, vente a verme en unos días y lo vamos a solucionar juntos, ¿vale? Totalmente. Y eso es así, tener la experiencia de no ponerte nervioso. Yo recuerdo la primera vez que hice un frost con un peeling, porque la paciente no me vio la cara, ya te lo digo. Y sin embargo, actualmente a mí me encanta el peeling de TCA y ahora siempre hago frost, es que lo busco. Entonces, claro, eso te va cambiando, pero nosotros vamos a decir cómo se maneja un frost, en qué pacientes sí que lo tienes que hacer, en qué pacientes no, qué medidas vas a tener que tomar con unas pacientes y con otras, en qué pacientes ni te fíes ni se lo hagas, pues cosas así. Y eso realmente pues es un extra que tiene el máster y os lo digo que es porque los profesores son todos de verdad encantadores, súper cercanos, que les encanta compartir su experiencia. Sí, y además la mayoría de mis compañeros, otra cosa súper guay que tienen y que vais a poder acceder es que nos encanta que nos escribáis por Instagram, que nos digáis, oye, pues he hecho esto y que nos mandéis una foto de lo que habéis hecho. O, oye, tengo a mi tía que quiero hacerle esto, pero no estoy del todo seguro. Pues te vamos a decir los profesores, pues mándame una foto y te diremos, pues oye, pues esto todavía no, pero ¿por qué no le vas haciendo esta otra cosa? Y vamos un poco siempre a estar a vuestro lado durante el máster y muchas veces después del máster. A mí ayer mismo me escribió una compañera, una alumna de otra edición, que ya es compañera, claro, y me estuvo preguntando un poquito sobre qué láseres o qué radiofrecuencias vaginales, por ejemplo, me parecían más interesantes a la hora de empezar a montar su propia clínica y estuvimos charlando un ratito de este tema. O sea que nosotros no es que se acabe el máster y vayáis a perdernos de vista para siempre, sino que nos encantará encontrarnos en, pues, en la SEME, en la Sociedad Española de Medicina Estética, y charlar un ratito, que nos vayáis contando vuestros casos, vuestras complicaciones y lo que dice siempre Lorena, que al final de todo vamos a ser compañeros. Entonces, pues eso sí creo que es muy importante. Eso me gusta. Os lo he dicho miles de veces. Yo cuando empecé, yo hice un máster, pero no tenía. Y yo porque soy anestesista, muchos cirujanos sí me acogieron como compañera, pero no era lo normal. Y ya te digo, era horrible, no podía compartir nada con. Tenías un problema, te lo solucionabas tú solito. Ahora yo creo que este máster justamente esto ayuda. Conocéis a mucha gente, muchos profesionales. Pues me ha pasado esto, ¿qué hago? Pues haz esto o prueba con esto o mira, a mí me pasó lo mismo y lo solucioné con esto. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho. Y ya os digo que es que los profesores son súper guays, son súper cercanos todos. Sí, vais a adorar a Tamara, ya veréis. Y bueno, y a Lorena, que está aquí delante, ya la estáis Yo adorando. soy la discreta, Eh, Tamara es más. Tamara es más llamativa, sí, pero bueno, va a ser como Llamativa, vuestra madre. exacto, sí, sí, es así, tal cual.
Bueno, las prácticas presenciales, pues ya las veis, tenéis muchas horas de prácticas tutorizadas siempre. Destacar que son con pacientes reales, ¿vale? Incluso veréis cómo el propio profesor los diagnostica. Nosotros los vemos antes, ¿vale? Tenemos una consulta donde se les va a ver, donde vamos a ver pues qué tratamientos están tomando y demás. Pero sí que es cierto que el propio profesor en el mismo momento, pues a lo mejor le va a marcar las zonas, os va a enseñar cómo sería el diagnóstico inicial en esa paciente y demás. Entonces que lo vais a ver en directo. Podéis hacer todas las preguntas que queráis. Luego además ya os digo que vais a meter y vais a hacer muchos tratamientos vosotros. Y luego otra cosa, Lorena, que yo creo que también está muy bien del máster y que de mis compañeros destaca mucho. Ya sabéis que, bueno, pues por desgracia esto no es perfecto y muchas veces pues en la práctica pues la modelo no aparece o en el último momento se arrepiente de hacerse el tratamiento. No os preocupéis porque el profe siempre tiene preparado en el bolsillo pues desde explicaros con modelos entre vosotros cómo haría en la técnica marcándosla para que no perdáis la hora o hasta a veces cambiamos en el último momento de modelo y decimos, bueno, pues alguno de vuestros compañeros y nosotros somos capaces la mayoría de las veces de medio solventarlo para que no os veáis nunca a cero. Siempre queda la práctica grabada por si acaso, pues lo que sea, pues eso, pues la paciente de rinomodelación que venía, que era un caso precioso, no ha podido, pues y te quedas con ganas de ver exactamente cómo se hizo esa remodelación, pues podéis acceder al vídeo, que sé que no es lo mismo, pero es otra cosa muy buena de mis compañeros y que nunca he visto una clase en la que los alumnos hayan salido diciendo es que he perdido esta hora por completo y no la voy a recuperar. De hecho, una vez me pasó, por ejemplo, con una modelo en concreto que no hubo forma de poder enfocarla y pues ese grupo de alumnos les dije, mirad, veniros otra tarde diferente o cuadramos la forma que sea, os metemos en otro grupo de prácticas, os venís solo concreto a esa hora y siempre vamos a hacer todo lo posible los profes para que os vayáis viendo todas las técnicas, pase lo que pase, pero que bueno, que hay veces que pues no somos máquinas y las modelos nos fallan de vez en cuando, ¿verdad, Lorena? Una vez que cogí a mi marido, estaba, estaba comiendo cerca y falló la modelo y entonces le dije, pues acaba de comer y vente, cariño, tengo algo preparado para ti. Tengo a mis alumnos esperándote como locos. Sí, el pobre. Y a mí alguna vez me han pinchado las manos, porque la paciente es alumna y para que ella también pueda pinchar igual que sus compañeros, pongo mis manos y le dejo que lo... Sí, no, Eso no es lo normal en todos los profes. Eso es Lorena, que es una entregada. Ya a mí no me dejo que nada, me pinchéis, lo siento en el alma, pero a mí no me pinches. a mí una Si hace mesoterapia, falta. sí. Pero yo hay cosas que no tengo problema, yo confío mucho en realidad en que somos todos médicos, somos todos precavidos, os habéis estudiado la teoría y ya, yo creo que lo vais a hacer bien. Ahora igual una rinomodelación, eso ya no. Pero bueno, las salidas laborales, bueno, pues podéis imaginaroslas en cualquier centro de medicina estética, podéis montaros vosotros vuestro centro de medicina. Podéis dedicaros a hacer una técnica únicamente o podéis dedicaros a técnicas de antienvejecimiento, anti-aging, súper de moda y cada vez van incluso coordinadores de centros, de centros de medicina, porque vais a poder controlar un poco lo que se puede hacer en una clínica y cómo organizarlo. Dentro de una clínica, aparte de trabajar médicos estéticos, trabajan esteticistas, cirujanos plásticos, nutricionistas, poco saber coordinar cómo se pueden, cómo hacer equipos multidisciplinares, que eso es si tenéis la ocasión de hacerlo. Y que cada especialista aborde el problema desde los diferentes puntos de vista. Y bueno, pues un poco eso, y enseñaros un poco a compaginar, porque la mayoría de nosotros tenemos otras especialidades y al final compaginamos nuestras especialidades, ¿no? Con los centros de medicina estética donde podemos trabajar. Y la verdad es que no es fácil el encaje de bolillos, pero es muy gratificante, ¿no? ¿Qué opinas, Javi? Pues que, ¿qué voy a opinar? Que si yo vivo en el extranjero y tengo mi clínica en Madrid, imagínate, entonces me paso el día organizando porque soy completamente, estoy enganchado a la medicina estética, me encanta lo que hago
Y lo bueno que tiene esta especialidad es que no necesitas dar un seguimiento como a otros pacientes de otras especialidades, con mis pacientes de ginecología. Yo me dedico a la reproducción asistida y tengo que ver a mis pacientes prácticamente a diario. La medicina estética, pues se lo contaba antes a Lorena justo antes de empezar, que ahora esta semana que viene vuelo a Madrid, tengo a mis pacientes acumuladas y acumulados y me voy a hacer una semana intensiva allí en la clínica de ver pacientes, hacer tratamientos y el domingo por la noche me vuelvo a Londres. O sea que te permite compaginar. No es fácil, los médicos no sabemos parar muchas veces y esto va a ser como otra cosa más que añadir a vuestro quehacer diario, pero es súper gratificante, a la gente le encanta, es divertido, te lo aplicas a ti mismo. Yo he aprendido muchísimas cosas sobre envejecimiento, sobre cuidado de mí mismo, sobre sacar partido a mi piel, nutrición, rendimiento. Ahora entiendo mucho mejor cosas que me pasaban anteriormente, pues por una mala dieta, por un mal descanso, por desbalances hormonales que me pasaban. Y yo pues lo achacaba, bueno, pues voy como un loco y ya está. Y la verdad es que prácticamente todo lo que estudié en el máster en su momento le he sacado un rendimiento, incluso aquellas partes, como decía Lorena, que no me gustan tanto y que no ejerzo tanto. A mí, por ejemplo, para mí la aparatología corporal y toda la parte estética corporal no es lo mío. Me gusta mucho más facial y aún así pues ahora entiendo mucho mejor otros tratamientos. Ahora hay veces que a mis pacientes incluso les digo, pues mira, yo este tratamiento, a pesar de que está súper de moda y salen todas las revistas y tal, yo no considero que tenga un rendimiento suficientemente bueno para ti o no va a ser lo idóneo, porque no te planteas otra cosa diferente. O sea que creo que prácticamente todos los módulos, bueno, todos los módulos que os hemos explicado y todas las prácticas que vais a tener, les sacas un montón de rendimiento. Creo que te ayuda a ver la vida de otra forma. Yo también siempre digo que tengo muchas pacientes que empezaron siendo pacientes y acaban siendo amigas. Que vives con ellas su boda, cuando nacen sus hijos, cuando toman la comunión, cuando todo. Y la verdad es que es genial porque vienen contentas, se van contentas. En general en la consulta de medicina estética no ves penurias. Yo en quirófano pues, realmente ves bastantes. Yo creo que quitando las epidurales, el resto. Y no siempre, Pero ¿verdad? exacto, y no siempre, pero la verdad es que aquí no, aquí en general Es una especialidad hay feliz. alguna paciente complicadita, pero en general yo puedo decir, o yo es que tengo mucha suerte y tengo muchas pacientes muy guays todas. La ¿En tu mayoría los experiencia? tenemos. Sí, Es ya os lo enseñaremos. Yo en una de mis primeras clases que os doy siempre os enseño lo primero a distinguir del paciente, que tenéis que huir y de dónde no meteros, aunque os meteréis al principio y todos arrastramos a algún paciente así un poco más conflictivo, un poco más... pero bueno, pues os enseñaremos también nuestros trucos para distinguir al que tiene una dismorfia del que no, al que pide cosas que están fuera de tono, que no tienen ningún tipo de solución. Y os iremos enseñando todos nuestros truquillos. Eso es súper, súper importante. Y aún así, yo luego he tenido pacientes que al principio me parecían conflictivas y luego ya te digo, han llegado a ser amigas. Pero, así que, pero sí que es verdad que al principio se te meten más y gestionar la primera consulta es muy importante. Lo primero que tú dices en la primera consulta, eso se les va a quedar grabado. Siempre digo que lo digáis todo, porque lo que no hayáis luego es una excusa. Mientras que si tú lo dices en la primera consulta, es un consejo, es una advertencia, es lo que le va a pasar, es algo normal, la paciente lo va a vivir como algo normal, etcétera. Pero bueno, todo eso lo vais a ver en el máster. Sí. Bueno, pues un poco hasta aquí hemos llegado, ¿no, Javi? Yo creo que más o menos hemos pasado un poco por todo. No sé si nos quieren hacer preguntas, supongo que sí. Vamos a ver si el chat. ¿Tenéis acceso al chat, chicos? No sé si nos estáis. En el chat Ah, no ha escrito nadie. no. O bueno, si queréis intervenir fuera del chat y preguntarnos directamente, no sé si podéis activar el micrófono. Yo creo que sí, ¿no? Mira, sí, Adrián. A ver qué nos dice Adrián. Vamos a ver. Uy, a mí me ha desaparecido. ¿Lo ves tú, Lorena? A ver, preguntas y respuestas. Aquí está. Nada, nos daba las gracias de momento. Pues gracias a ti, Adrián, por Gracias, Javi. conectarte y escucharnos.
estaréis cansados de todo el día, supongo, y de vuestras especialidades. Mientras os animáis a haceros alguna pregunta, yo siempre os digo al principio, en las primeras clases, los profes a veces somos un poco pesados con insistiros en que estudiéis y que vengáis preparados a nuestras clases porque queremos que nos saquéis el máximo partido posible. Que hay veces que llegáis a clase y os decimos, ay, es que os he pillado. Y no os hacemos preguntas para pillaros nunca. Nosotros lo que queremos es que nos saquéis, nos exprimáis a tope durante esa hora, que durante esa hora nos lo preguntéis todo y para eso tenéis que ir súper bien preparados. Entonces, joder, nos da mucha pena que con lo que cuesta el máster y el esfuerzo que tenéis que hacer para venir a veces desde tan lejos, de repente lleguéis a clase y digas, ay, es que este grupo se nota que no se han preparado la clase. Mira, ya nos pregunta algo Adrián, vamos a ver. Nos pregunta sobre las salidas laborales. Imagino que igual que vosotros os pasa que queréis mantener vuestra actividad por la mañana y demás. A mí me llama la atención, pero es verdad que me preocupa el tema de estar muchas tardes trabajando, dejando de lado la otra especialidad. Lorena, ¿quieres contestar tú? Que tú eres Yo, también multitask igual que yo. yo cuando empecé, yo me tiré a la piscina, de la clínica, yo, exactamente. Y la verdad es que no me puedo quejar. Yo de momento hago 3 tardes, podría hacer más, pero no. Pues este es un tema que tú decides hasta dónde quieres llegar. He abierto consulta online también, y eso pensaba que no tendría, pero las primeras consultas las hago online y las tengo a tope llenas. Y la verdad es que yo creo que aquí tú te involucras en lo que tú quieres. Sí que es Sí, cierto que es exponencial, ¿eh? Que empiezas por un poco, luego pues normalmente tus pacientes te recomiendan a otras pacientes y hay un momento que tienen mucha exigencia, que ese es el momento en el que tú dices, hasta aquí he llegado y quiera pues tiene que esperar o... Pero bueno, la verdad es que yo no me puedo quejar. Me gusta mucho y yo se igual. trabaja muy bien, ¿eh? Yo igual, yo igual. Fija, yo al principio también pasaba un par de tardes a la semana cuando vivía en Madrid y ahora lo que te he contado antes, Adrián, que me acumulo los pacientes y voy más o menos una vez al mes, una vez cada 2 meses, hago una semana un poco más intensiva allí en la clínica en Madrid y me vuelvo. O sea, lo bueno de la medicina estética, bueno, por supuesto que tienes que dar seguimiento a tus pacientes y que no les vas a dejar nunca abandonados, pero no te requiere dar citas con tanta frecuencia como en otros campos de la medicina. Puedes ver a los pacientes, estar pendientes siempre y tener o sea, poder darles salida a sus complicaciones, a los problemas que les vayan surgiendo, pero te permite compaginar y ir decidiendo tú un poquito el número de pacientes que coges. Al principio, de hecho, te costará lo más difícil es hacerte con tu cartera de pacientes inicial, que luego se va multiplicando y lo que suele pasar es lo que dice Lorena, que al final les tienes que poner freno y yo les he tenido que decir, mira, ya solo trato amigos y conocidos de amigos, pero amigos de amigos de amigos es que no me da tiempo porque no puedo compaginar más cosas. Lo decidiréis vosotros. Luego también durante el post-pandemia se hacen muchas revisiones online Mm, y eso la verdad es que nos ha favorecido ahora porque pues seguimientos, por ejemplo, de peelings, tratamientos despigmentantes y demás, pues puedes hacerlos que te envíen la foto cada 2 semanas o eso, entonces no te demanda el venir el paciente. Hay ciertas cosas que iréis pillando ciertos truquitos o la revisión de un Botox, te envíen las sí, fotos y luego tú solamente le dices, pues mira, sí que me falta retocarte este punto, vente, o estás perfecta, nos vemos no para... vengas, eso es. Igual, yo hago lo mismo, exactamente lo mismo. Y pregunta Ana que cuál es el horario de las prácticas. Pues el horario, lo que te decía, eh, tenemos grupos sábado por la mañana, sábado por la tarde, domingo por la mañana y domingo por la tarde. No hace falta que os apuntéis, creo, a todas las prácticas los sábados por la mañana, sino que Verónica, que hace lo pobre ahí encaje, hace un puzzle con todos vosotros, digamos que práctica a práctica os va preguntando, pues, ¿cuándo te Yo viene creo que mejor? ahora, Y, Javi, creo que esto lo van a cambiar, pero vale. porque quieren ponerles más o menos el grupo fijo, pero para que tengan todas las prácticas ya desde el principio y cada Ay, uno se bueno, pueda organizar. Eso sí, sí, por ejemplo, yo tengo un problema un sábado por la mañana
y hay un compañero que va sábado por la tarde, me puedo intercambiar con él. Yo cambio a su grupo y él se cambia al mío, de tal forma que sea más fácil. Pero la idea es que tengáis el horario de prácticas ya de todo el máster y así pues es más fácil porque pues ya podéis un poco las guardias y todo lo demás que sabemos que es bastante complicado. Sí, y el horario, o sea, de las clases es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, o sea, 5 horas seguidas, es un poco palicilla porque no tenemos descansos. Hay veces que la clase termina 5 o 10 minutitos antes y os decimos, oye, pues iros a coger un café y así os recogéis un poquito de energía antes de la siguiente. Pero normalmente lo que suele pasarnos a los profes, a casi todos, es que os suelen, las chicas que organizan y que os van avisando de cuando hay que rotar de clase, suelen entrar en clase y nos dicen, se ha acabado y los profes seguimos ahí dando cosas y cosas y nos toca siempre deciros, bueno, ya os acabo de contar lo que sea al final de la mañana. Y la tarde creo que es de 3:30 a 8:30, ¿verdad, Lorena? Y más o menos son bastante llevaderas. La verdad es que yo por lo menos me lo paso bien. Sí, lo pasamos muy bien, eso sí. Para conocer a otro, acabar igual que tú. De hecho, yo llevo en el máster desde la primera edición. Y hay gente claro, los he visto y los he visto crecer y veo sus trabajos y me quedo alucinada. Es que y es increíble, es que aprendes de ellos. Son. Y algún alumno ha acabado de profe también con nosotros, ¿eh? Nos ha pasado. Sí, sí. Es A que ver, ya ¿qué lleva nos... bastantes años el máster. Estos Sí. profesores tienen mucha experiencia y la verdad es que hay gente muy habilidosa. Mm. Nos pregunta Adrián si es relativamente sencillo encontrar después. Trabajo. Pues sí que hay muchas clínicas que buscan médicos, ¿vale? Obviamente si no tienes máster no te... Pero sí, sí que hay muchas clínicas que buscan, muchas de estas que son franquicias, esas siempre están buscando médicos, y luego hay otras clínicas que buscan un médico, pues porque han abierto la clínica o porque tienen que ampliar cartera, etcétera. Pero sí, es un trabajo que está en auge. De hecho, cada vez hay más demanda, cada vez se registran más centros médicos, etcétera. Entonces, sí, sí, os digo que desde 2016 ha habido un crecimiento espectacular. Javier, ni te veo ni te escucho, ¿no? Se te ha ido. Pues no sé si queréis preguntarnos algo más. Javier, creo que se le ha ido la cobertura. Bueno, pues si no tenéis nada más que preguntarnos, de todas formas podéis escribirnos en administración o de Grupo Amir o ética. Podéis preguntarnos todo lo que queráis y os vamos. El precio del máster, poneros en contacto con lo que os he dicho, con administración, y ellos os lo dirán porque hay diferentes modalidades de pago y demás, ¿vale? Entonces yo creo que eso es más fácil que os pongáis en contacto con ellos. Fátima, muchísimas gracias a ti. Nos está dando las gracias por nuestro tiempo, a vosotros por haberos conectado y por preguntar. Y nada, si tenéis más dudas, lo que queráis, podéis encontrarnos o bien en Instagram o bien a través del máster, como queráis, y preguntarnos todo lo que queráis y os iremos contestando. Pues claro. Y espero veros en las siguientes ediciones y a ver si formamos un gran grupo de médico-estéticos que además nos ayudemos mucho entre nosotros. Yo siempre digo que lo que me gusta es que este máster es como si hicieras una residencia, esto de tus compañeros. Pues nada, chicos, pues más gracias por conectaros. Y Javi dice que ha vuelto, que se le había desconectado. No pasa nada, Javi, ya me despido yo de ellos.
Muchísimas gracias por estar todos ahí. Y, y nada, vamos hablando lo que queráis. Ya sabéis, podéis contactarnos a través de info o a mí, o ya os digo, podéis conectaros en nuestro Instagram si preguntáis lo que queráis, ¿vale? Yo si queréis seguir en Instagram soy doctora Baquer. Y me preguntáis lo que queráis. Pues un beso muy fuerte a todos. Muchas gracias por haber estado aquí a estas horas y espero veros pronto. Besito.